Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos en esta cápsula, la cápsula número 9. Hoy vamos a sumergirnos en un tema primordial en la industria petrolera, la cual es los métodos de levantamiento artificial o bien artificial lift. Esto es fundamental porque todos los pozos tienen la energía natural suficiente para que el petróleo o el gas fluyan por sí mismo solo hasta la superficie. Piénsalo como si el corazón de un sistema circulatorio, cuando el corazón de manera natural, la presión es la presión del yacimiento, se debilita, necesitamos un dispositivo para poder ayudar a bombear esos fluidos. Soy William Ricardo Carrera Contreras. Empecemos. Recordemos que estamos en la materia de métodos de exploración y evaluación de yacimientos y ya en la tercera unidad de tecnologías de producción petrolera. En la industria petrolera tenemos que la extracción de hidrocarburos no siempre se da de la misma manera, en este caso natural, ya que con el paso del tiempo la energía propia del yacimiento o del fondo fluyente, ya sea presión natural o empuje de fluidos, disminuye, dificultando el crudo que llegue hasta la superficie por sí solo, o el aceite, en este caso el petróleo. Para mantener o incrementar la producción se emplean los métodos de levantamiento artificial, los cuales consiste en sistemas y técnicas diseñadas para aportar energía externa o mejorar las condiciones de flujo dentro del pozo, permitiendo así su extracción continua de petróleo y gas, o mejor dicho, su producción. Estos métodos representan la parte fundamental, en la fase de producción, puesto que garantizan la rentabilidad de los pozos maduros y la prolongación de su vida útil. La selección del método adecuado depende de múltiples factores, como lo hemos venido viendo en cápsulas anteriores, como la profundidad del pozo, las propiedades del crudo, el volumen de producción que esperamos o analizamos y las condiciones del yacimiento y sus costos operativos. Cuando decidimos que un pozo necesita ayuda, pues la respuesta se basa en indicadores clave que nos va indicando o diciendo que la presión del yacimiento o el fondo fluyente ya no es suficiente. Una baja presión en el yacimiento, a medida que se extraen los fluidos, la presión en el subsuelo disminuye. Cuando esto ocurre en el fondo del pozo durante la producción, pues su producción, válgase la redundancia, es muy baja y no permite que ese flujo sea sostenible. Así que es la hora de considerarlo levantamiento artificial. También se debe que baje la presión de fondo fluyente porque la alta viscosidad que contiene el crudo, recordemos que hay crudos pesados, recordemos que hablamos de grados API. Cuando los petróleos pesados son muy difíciles de mover, pues se debe a su alta viscosidad que requiere una energía extra para que estos puedan llegar a superficie. De alguna otra situación que también nos hace que volteamos a ver a los métodos de levantamiento artificial es que de repente empieza a producir más agua que crudo. Cuando esto pasa, empieza a salir en el corte de agua en el BSW, pues junto con el petróleo, el peso de la columna de fluidos aumenta, lo que hace que sea más difícil que el petróleo suba. Es como intentar subir por una escalera con una mochila pues muy pesada. Entonces, por eso existen diferentes métodos de levantamiento artificial. Necesitamos definición, que es la técnica para aumentar la producción de petróleo y gas cuando la presión del yacimiento
ya no es suficiente. La presión de fondo fluyente. El objetivo es mantener, como comentamos, un flujo constante, mantener su producción, evitar el estancamiento y optimizar la recuperación de dicho hidrocarburo. Pues por ende es importante ya que permite aprovechar los yacimientos de la mejor manera posible para que estos eh, yacimientos o pozos sean viables en sus costos, en su operación, su mantenimiento, logística, etcétera. ¿Cuáles son los indicadores que debemos contemplar para poder aplicar el levantamiento artificial? Pues ya lo estamos comentando, que son el caudal del pozo, cuando el flujo natural es bajo, cuando la presión del yacimiento ha disminuido de manera significativa. Acuérdense de la curva de inclinación. Características del fluido, su alta viscosidad del crudo o presencia de arena, observaciones de producción, caídas sostenidas que requieren, pues obviamente, una intervención. La clasificación de los métodos de levantamiento artificial se dividen principalmente en tres grandes categorías. Son los mecánicos, los hidráulicos y neumáticos o por gas. El mecánico, pues el ejemplo es el de la bomba de varilla o el de cabeza de caballo, como se le llama en el argot. El hidráulico, pues es un fluido inyectado para impulsar el crudo por diferencia de densidades. El neumático sopor gas, pues como la palabra lo dice o el mismo contexto, es usando gas, en este caso comprimido o de manera de inyección. Cada categoría tiene sus ventajas, sus limitaciones y aplicaciones específicas según el tipo de pozo, son las necesidades que se requieren. Bombeo mecánico, bomba de varilla. Es el sistema sin duda más icónico de la industria, conocido popularmente como cabeza de caballo. Utiliza una bomba pistón, que es lo que estamos viendo por aquí. Bajan las varillas de este lado, como un émbolo. En el fondo del pozo y es accionado por una unidad de la superficie a través de una varilla de acero. En superficie está compuesto por su motor, varilla y obviamente debajo la bomba subsuperficial. La aplicación, pues, son pozos con petróleo de alta viscosidad y caudales moderados. Las ventajas es un sistema simple, robusto y confiable. Como comentaba, es ideal para pozos de baja producción y yacimientos no muy profundos. Su mantenimiento es relativamente sencillo, perdón. ¿Cuáles son las desventajas? Su eficiencia es baja, especialmente en pozos profundos o con desviaciones. El movimiento de la varilla puede causar fricción y desgaste, así como el sistema ocupa mucho espacio en la superficie. Pero lo que mayormente ocurre es el desgaste en sus varillas. Tenemos otro método, el bombeo eléctrico sumergible, el ESP. Es una bomba sumergida impulsada por un motor eléctrico en su superficie. Cuando necesitamos mover grandes volúmenes de fluido, pues este tipo de método de levantamiento artificial es una solución práctica. Es una bomba que se baja al fondo del pozo con un motor eléctrico y es como un torpedo con múltiples etapas de rotores que giran a alta velocidad para poder impulsar el fluido a superficie. Requiere una inversión inicial mayor y un control de la temperatura del fluido y una alta eficiencia energética comparado, pues, obviamente con el bombeo mecánico. El bombeo hidráulico utiliza un fluido inyectado a presión para poder empujar el petróleo hacia la que es la superficie. Hay tipos de bomba hidráulica con émbolo y bomba hidráulica progresiva.
Hay las famosas bombas jet que se alojan en la camisa de producción. ¿Cuáles son las ventajas? Pues manejo de sólidos, arenas y lodos. Sus limitaciones, pues requiere un suministro de fluido y sistema de superficie constante. El levantamiento por gas. Se inyecta gas comprimido en el pozo para reducir la densidad del fluido y facilitar su ascenso. Este método eh, inyecta gas a alta presión en, un espacio, en el espacio anular del pozo, como podemos ver en la imagen, en la infografía, y el gas entra en la tubería de producción a través de las válvulas, se mezcla con el crudo y al expandirse reduce la densidad de la columna de fluidos, permitiendo que el yacimiento lo empuje fácilmente a lo que es la superficie. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es adaptable a pozos con variaciones de producción, fácil control de caudal, no tiene partes móviles en el fondo de pozo, lo que hace muy confiable y bajo su mantenimiento. Sus desventajas o limitaciones que requiere una fuente de gas a alta presión, lo que puede ser un poco de desafío al momento de la logística. Y pues obviamente si el precio del gas en ese momento es alto, pues puede ser económicamente inviable. El levantamiento neumático. Esta es una variante de, del gas lift que utiliza aire comprimido en lugar de gas natural. Se usa en yacimientos de petróleo con grados API pesado o un ambiente donde el gas natural es escaso. Estas son las ventajas, que es la operación sencilla con menor mantenimiento, y repetimos, las desventajas es la eficiencia limitada en pozos profundos y en crudos pesados. ¿Cómo seleccionamos el método o cómo seleccionamos qué sistema de levantamiento artificial una vez que haya terminado la perforación? ¿Qué sistema vamos a incluir en nuestro pozo? Como vimos anteriormente, dependiendo de todas las simulaciones del software, el comportamiento del pozo, el comportamiento mientras se perforaba, vamos registrando todos sus datos y comentamos que muchas veces cuando termina de perforar un pozo tiene una presión adecuada que no requiere algún levantamiento artificial. Sin embargo, por todos los datos que nos están arrojando, hay propuestas que a lo mejor al año, 2 años, 3 años, se tenga que implementar un sistema. Cuando esa fecha llega, pues hay factores determinantes para la selección del método de levantamiento artificial y pues no es una decisión simple. Se tiene que ver la correlación de los campos petroleros, todos los otros factores. Es un análisis de ingeniería que considera múltiples factores como lo que es la propiedad del fluido, su viscosidad, densidad y contenido de sólidos. Repito, la característica del pozo, ya vimos que no todos los sistemas son ideales a altas profundidades, el tipo de diámetro, la desviación que tuvieron al momento de haberlo perforado, la condición del yacimiento, la presión, temperatura, potencial de flujo, obviamente los factores económicos, si es viable o no ese sistema, como comentamos con el gas lift, o en este caso el bombeo hidráulico, perdón. Muchas veces el bombeo hidráulico requiere de muchas pipas, a lo mejor la locación es demasiado chica o por cuestiones de logística para poder llegar a las pipas a suministrarle normalmente en el arranque o mantenimiento de dichos sistemas. Entonces, todo eso se registra, se analiza el costo de instalación inicial, los costos de operaciones, los costos de mantenimiento, la disponibilidad de los factores, como les comentábamos, el gas o la electricidad, o en este caso, pues el suministro de agua. Un buen ingeniero de producción, pues evalúa, perdón, todas estas variables para encontrar la solución más eficiente y rentable para el ciclo de vida de este pozo. Y pues la estrategia, como comento, es el análisis económicos y técnico comparativo de cada uno de los métodos.
En resumen, los métodos de levantamiento artificial son herramientas esenciales que nos permiten maximizar la producción de un pozo a lo largo de su vida, mantenerlo, dosificarlo, administrarlo para que sea rentable y viable a lo largo del tiempo. Desde la confiable bomba de varilla, que muchas veces ya es el último método cuando ese pozo ya está en declive, hasta la potente ESP, bomba electrocentrífuga, y el ingenioso gas lift. Cada método tiene su lugar y su propósito. Entender cada uno de los principios y saber cuándo y cómo aplicarlo es lo que nos permite sacar el máximo provecho de cada barril de petróleo extraído. La diferencia entre un pozo que ya está en declive y uno que sigue produciendo pues durante décadas es precisamente la buena administración y selección de lo que es el método de levantamiento artificial elegido. En conjunto, el levantamiento artificial no solamente maximiza la recuperación de hidrocarburos, sino que también incrementa la rentabilidad y sostenibilidad de todos los proyectos petroleros, consolidándose como un componente estratégico en la gestión moderna de los yacimientos. Muchas gracias. Espero que les haya servido de mucha ayuda estas cápsulas. Nos vemos en la próxima. Gracias y éxito. Hasta luego.